Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricardo Guerra. Gracias por acompañarme este día en el que vamos a estar trabajando una técnica muy fácil, muy sencilla, pero muy lucidora sobre frascos de vidrio. Así es de que si tienen frascos de la mermelada, del café, de cualquier otra cosa que ya lo tengan vacío, lávenlo, límpienlo porque lo vamos a necesitar el día de hoy. Acompáñenme porque nuestra clase está por empezar. Los frascos todos tenemos, del café, de la mermelada, la mayonesa, las especias, las conservas. Entonces vamos a utilizar estos frascos, son con los que vamos a trabajar el día de hoy. Como ya les había comentado, por principio de cuentas, ¿qué es lo que necesitamos? Nuestros frascos, frascos de vidrio, del tamaño que ustedes elijan, los que ustedes tengan a la mano. Aquí pueden ver que yo tengo de diferentes tamaños. Entonces vamos a estar trabajando con nuestros frascos. ¿Sí? Preferentemente que tengan tapa si es que los quieren utilizar para guardar algunas cosas, algunos alimentos. Si tuvieran solamente el frasco y por alguna razón no tienen la tapa, no pueden trabajar también y les puede servir, por ejemplo, para colocar pinceles, plumas, lo que ustedes quieran. Pero en este caso que yo los quiero para guardar algunas semillas, algunos alimentos como el café, por ejemplo, como leche en polvo, sobrecitos de té, el chocolate en polvo, que también lo utilizamos mucho. Entonces yo he optado por escoger mis frascos que tienen tapa. Sí, entonces les repito, si no tienen tapa no se preocupen, les pueden dar otro uso. Pero yo estoy utilizando los que sí tienen tapa para el propósito que ya les había comentado. Voy a empezar a trabajar con mis frascos. Me voy a quedar solamente con el que voy a estar trabajando ahorita y los demás los voy a retirar. Repito, la misma técnica la pueden usar sobre el frasco, independientemente del tamaño, independientemente del grosor del vidrio. Si su frasco es un color ámbar, un color verde, igual lo pueden trabajar porque lo vamos a cubrir con pintura. Entonces finalmente el color original del vidrio no se va a ver. Sí, les repito, este es el frasco que vamos a estar trabajando. Les repito, hice una imitación peltre. Utilicé solamente dos colores de pintura, blanco, negro, y un envejecedor café. Es lo único que estoy utilizando. Claro, algunos elementos como mi gel artístico y un barniz transparente. Entonces voy a utilizar también unos esténciles. Este es un modelo nuevo que acabamos de crear. Tenemos 6 diferentes. Algunos dicen café, azúcar, leche, chocolate, especias. Y hay alguno más que tal vez se me vaya. Miren, aquí los tengo, se los voy a mostrar. Este dice chocolate, no los tengo todos a la mano, pero les muestro los que tengo. Tengo este que dice especias. Tengo este que voy a usar hoy, que es el que dice azúcar. Y aquí en mi frasco utilicé el que dice café. Entonces con estos esténciles es con los que yo voy a estar trabajando, son con los que voy a terminar de darle el acabado a mi frasco. Como les comentaba, voy a utilizar también mi barniz transparente. Voy a utilizar un gesso artístico que ya anteriormente lo hemos trabajado, ya les explicamos para qué sirve, pero ahorita que lo vean les vamos a reiterar cuál es el uso que nosotros le damos. Y vamos a utilizar en este caso un sellador que va a ser nuestro porcelanizador. Les recuerdo que todos estos productos los tenemos a la venta. Tienen solamente que accesar aquí a la sección de fotos de mi página, Ricardo Guerra Artista Plástico. En la sección de fotos tengo los catálogos con los productos que tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces vamos a estar trabajando con esto. Les repito, vamos a tener nuestros esténciles también, y les repito, de estos son 6 modelos diferentes que tenemos. Aquí tengo 3, el que usé en el frasco son 4, me faltaría aquí el que dice leche, y hay otro, no recuerdo su nombre, pero bueno, ahorita los checamos. Entonces, si se dan cuenta, no es mucho el material que necesitamos. Vamos a utilizar un pincel plano, vamos a utilizar nuestras esponjas sintéticas,
Y pues bueno, con esto nos vamos a poner a trabajar. Entonces vamos a empezar a retirar un poquito nuestro material, ya se los mostré. Y vamos a empezar con nuestro proyecto. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tengo yo que hacer es lavar bien mis frascos. En este caso, este frasco tenía café soluble. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es lavarlo muy bien, quitarle las etiquetas. Y vamos a quitar también los rastros del pegamento que quedan de la etiqueta. Por ejemplo, aquí en este frasquito se ve todavía, no lo he terminado de lavar, y se ve todavía aquí que me queda el adhesivo con el que venía pegada la etiqueta. Si después de lavarlo esto no se le quita con el agua y con el jabón, simplemente voy a mojar un pedacito de algodón o un paño con algún solvente, puede ser thinner por ejemplo, o incluso alcohol. Y voy a frotar hasta que se desprenda todo el adhesivo. ¿Sí? Entonces mi frasco me tiene que quedar totalmente limpio. Y vamos a empezar con nuestro gel artístico. El gel artístico es, como su nombre lo dice, un gel. En apariencia tiene un color blanco, pero cuando yo lo aplico y esto seca, transparenta. No me va a dejar la misma transparencia del vidrio. Me va a dar un efecto de un falso esmerilado, pero lo voy a utilizar para crear un poro que me permita que la pintura se adhiera muy bien al vidrio. La vez pasada que trabajamos con las latas de metal yo les comentaba que si no creo un medio que me ayude a que la pintura se fije, se va a desprender fácilmente, porque tanto la lata como el vidrio son superficies muy lisas, no son porosas. La pintura no va a tener de dónde agarrarse. Entonces con este gel voy a crear ese poro para que precisamente la pintura quede adherida y no se desprenda de mi frasco. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Con una esponjita voy a tomar un poco de mi gel, y lo que yo voy a hacer es, con puros golpecitos, voy a empezar a aplicarlo desde la base. No porque la base no se vea, la voy a dejar sin pintar, no. También esta parte la voy a pintar. Les muestro mi frasco por la parte de abajo para que vean que pues bueno, también está pintado. Y ya estos acabados pues son los que nos ayudan a que todo esto se vea mejor trabajado nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar también desde la parte de abajo. Y esto lo voy a hacer en todo mi frasco. Si yo vivo en un lugar donde el clima sea muy húmedo, o muy frío, puedo auxiliarme de una pistola de calor para poder secar esto más rápido. Si vivo en un lugar donde el clima sea cálido, pues simplemente lo dejo reposar unos momentos a la intemperie y esto va a secar muy rápido. Si se dan cuenta, está tomando un tono medio blanco mi frasco. Le repito, esto se va a poner totalmente transparente, pero se va a ver opaco. No se va a ver este brillo que tiene el vidrio. Y le repito, esto es lo que me va a ayudar a generar ese poro que necesito para que mi pintura quede bien adherida. Si yo tengo la tapa de mi frasco, voy a estar trabajando del cuello hacia abajo y voy a dejar libres, o voy a dejar sin trabajar, las ranuras donde embona la tapa, porque si yo las trabajo con el constante abrir y cerrar de mi tapa, esta pintura se va a ir desgastando y va a llegar el momento en el que se va a ver poco atractivo. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dejar libre la parte de las ranuras y voy a trabajar solamente del cuello para abajo. Si yo destapo mi frasco, se van a dar cuenta que estas ranuras las dejé libres, estas no las trabajé. Estoy abarcando solamente de la parte del cuello hacia abajo, es todo lo que yo voy a trabajar. ¿Sí? Si ustedes no tienen la tapa del frasco y quieren utilizarlo como un florero, o como ya les comenté ahorita, para colocar pinceles, lápices, plumas, lo que sea, entonces sí pueden trabajar también esta parte y cubrirla para que no se vea aquí la diferencia. Sí, entonces aquí ya depende del uso que le vayan a dar y de si tienen o no tienen tapa. Entonces
A mi tapa, que mi tapa es de plástico, le voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar un poco de gel y con mi misma esponja voy a empezar a cubrir toda la tapa. Le repito, esto seca literalmente rápido, no me tardo mucho. Voy a cubrir la parte de arriba y todo el costado de la tapa. Con una mano que yo dé de mi gel es suficiente. Debo de ser generoso con mi producto, pero no de tal forma que me quede acumulado en exceso. Vean que lo tengo que distribuir muy bien. Así quedó la tapa y solamente la tengo que dejar secar. Sí, entonces de esta forma, les repito, así es como van a empezar a quedar nuestras piezas, y esto es lo que me va a ayudar a generar precisamente ese poro que necesito para mayor adherencia de mi pintura. Repito, si lo hacemos sobre latas de metal, que ya lo hicimos anteriormente, o si lo hacemos sobre un envase de plástico, el procedimiento es el mismo. En el frasco lo estoy haciendo precisamente sobre el vidrio, y en la tapa del frasco, que es plástico, lo estoy haciendo precisamente sobre esa superficie, para que ustedes vean que se trabaja exactamente igual. Ahora voy a utilizar pintura acrílica blanca. ¿Qué voy a hacer con esta pintura? De igual forma me voy a ayudar con mi esponja. ¿Por qué con mi esponja? Porque siento que le da mayor adherencia a mi pintura. Ustedes lo pueden hacer con un pincel plano, si optan por trabajar más con un pincel, pero en este caso yo voy a trabajar con una esponjita, es una esponja sintética. Voy a tomar con mi esponja mi pintura y voy a empezar a cubrir con puros golpecitos todo mi frasco. Repito, solamente estoy dejando libre la parte de la parte de las espirales donde embona la tapa. Esa no la voy a trabajar, no la voy a pintar. Si se dan cuenta, la pintura se adhiere muy fácil, no necesito dar muchas pasadas, no tengo que estar dando tantas capas, probablemente de 2 capas, y con eso va a ser suficiente. Y voy a trabajar toda mi pieza. Vean qué fácil se adhiere la pintura, no tengo ningún problema para que el frasco me quede pintado. ¿Sí? Entonces así de fácil es que voy a ir pintando todo mi frasco. ¿Sí? Y les repito, aquí voy a llegar hasta el cuello, del cuello hacia abajo. Esta parte la voy a dejar libre para que la tapa pueda entrar sin ningún problema, para que se cierre bien mi frasco. ¿Sí? Ok. Y entonces esto lo voy a dejar secar, repito, mientras mi frasco seca. Vamos a colocarlo aquí para que vaya secando. Mientras mi frasco seca, voy a utilizar pintura acrílica negra para pintar mi tapa. Y lo voy a hacer también con una esponjita. Voy a tomar mi esponja y voy a colocar la pintura, y de igual forma con puros golpecitos voy a ir pintando. Quiero que vean que precisamente el usar el gel artístico es lo que me está a mí ayudando a que la pintura se adhiera muy fácil. Si se dan cuenta, no estoy batallando absolutamente nada para poder pintar mis piezas. ¿Sí? Entonces voy a dejar secar después de la primera mano y voy a dar una segunda mano. Con eso va a ser más que suficiente. Y ya que terminé de secar mis piezas, de pintar mis piezas, voy a dejar que sequen bastante bien. Si mi frasco o si la tapa tienen ranuras, como por ejemplo esta que tiene una ranura en toda la orilla, voy a tener cuidado de que mi esponja llegue y me cubra toda esa ranura
para que se cubra el color original que tiene el plástico. Aquí tengo ya mi tapa, la voy a dejar secar. La vamos a colocar acá arriba. Y repito, una vez que tanto mi tapa como mi frasco están secos, voy a dar una segunda capa. Y ya pintado, así es como me tiene que quedar mi frasco. El frasco en blanco, la tapa en negro, y de igual forma las ranuras donde embona la tapa las voy a dejar libres, las voy a dejar sin trabajar. ¿Sí? Ok, entonces vamos con nuestro siguiente paso. Voy a utilizar ahora mi cepillo de dientes. Recuerden que les hemos recomendado que un cepillo de dientes ya usado lo podamos reservar para nuestras manualidades. Voy a utilizar entonces mi cepillo y voy a regresar con mi pintura negra. Voy a tomar solamente con la punta de mi pincel, de mi cepillo, voy a tomar un poco de color negro. Voy a humedecer un poquito mi dedo y lo que voy a hacer es que voy a empezar a salpicar todo mi frasco. Es muy importante que ustedes utilicen un mandil para que no vayan a manchar su ropa, porque recuerden que la pintura acrílica o la pintura metálica ya no se desprende de la ropa. Entonces vamos a tener cuidado a la hora de realizar este salpicado, tanto de que no vayamos a manchar nuestra ropa, así como también que no vayamos a salpicar lo que tengamos alrededor. Yo sé que a veces trabajamos, a lo mejor en nuestra mesa tenemos el celular, la tablet, la computadora. Bueno, vamos a tener cuidado de no salpicar nuestra ropa, nuestros aparatos, utensilios o lo que tengamos a la mano. Sobre todo si es algo muy delicado, porque les repito, difícilmente vamos a poder quitar las manchas de pintura. ¿Sí? Entonces así de fácil voy a empezar a salpicar. No es un salpicado discreto, quiero que se note, quiero que se vean los puntos negros, porque voy a simular precisamente esos puntos que tienen las piezas de peltre, ¿sí? Que ya se ven bueno, que esto es muy característico aquí en México. Yo creo que en otras partes del continente también, pero aquí en México sí es muy característico todavía. A lo mejor cuando éramos niños lo tenemos más presente, pero todavía se siguen utilizando estos utensilios, a pesar de que ahora la tecnología ha venido a invadir incluso sartenes, ollas y demás. Pues bueno, estos son artículos que se siguen utilizando y que siguen estando muy vigentes dentro de nuestro mercado y dentro de nuestros hogares también. Entonces con este salpicado yo quiero precisamente imitar un poquito esos puntitos que tienen mis piezas de peltre. ¿Sí? Y se dan cuenta, esto es bien fácil de hacer y lo voy a hacer en la parte de acá abajo también. Muy bien, una vez que esto ya está seco, voy entonces a trabajar con mi stencil o con mi plantilla. Les comentaba al principio del programa que hemos creado varias plantillas con diferentes letreros. Todos tienen como unas grecas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y tenemos la que hicimos con el letrero de café, especias, chocolate, la que vamos a utilizar ahorita que es azúcar, y tenemos otra que dice avena y otra que dice leche, para la leche en polvo. Entonces les repito, la idea que a mí se me ocurrió es que en estos frascos donde vienen productos envasados, una vez que ya vaciamos su contenido, que ya terminamos su contenido, no tirar estos frascos, sino darles una utilidad. Entonces mi idea es precisamente seguirlos utilizando para guardar esos productos que a veces vienen, por ejemplo, en bolsas. Normalmente el azúcar viene en bolsa de plástico, la avena también viene en bolsa de plástico, la sal. Entonces una vez que nosotros
vaciamos estos frascos, los pintamos, les damos otra imagen y los usamos precisamente para otros productos. Lo que estoy haciendo al colocarle este letrero es que si yo pinto 5 frascos iguales, sepa identificar fácilmente el contenido de cada uno. ¿Sí? Entonces esto es lo que a mí se me ocurrió y esta es la idea que les estamos compartiendo el día de hoy. Entonces voy a trabajar con mi plantilla que dice azúcar. La voy a colocar centrando mi diseño. Me voy a auxiliar de esta cinta azul que tanto hemos recomendado usarla, sobre todo pues bueno, si vamos a aislar una superficie o si vamos a fijar, en este caso si voy a fijar mi stencil, solamente voy a tener cuidado de que me quede bien centrado, que me quede derechito. Coloco un pedacito de cinta a un extremo y otro pedacito a otro extremo. Esto me va a ayudar a que no se mueva, ya que yo pueda trabajar fácilmente con mi pincel. Voy a utilizar un pincel redondo de cerda natural. Estos son pinceles para pintar con stencil de nuestros amigos de Pinceles Raciel, y resultan muy prácticos y muy cómodos a la hora de manejarlos. Entonces tenemos en diferentes tamaños, en diferentes grosores, pero bueno, yo ahorita voy a utilizar, como no tengo una superficie muy grande, voy a utilizar uno pequeño. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar un poquito de pintura negra, repito, es pintura acrílica lo que estoy trabajando, y en mi loseta voy a retirar un poquito el excedente. Y con puros golpecitos voy a empezar a marcar todo el diseño de mi plantilla. Estoy utilizando el color negro porque, repito, quiero darle una apariencia de peltre y quiero manejarlo todo dentro de la misma gama, que es el blanco y el negro. Cuando yo vaya a pintar vaya a utilizar mi pincel para stencil, sí les recomiendo que el pincel esté seco. No lo vamos a humedecer, no lo vamos a mojar. Nuestro pincel tiene que estar completamente seco. Y cada que yo tome pintura tengo que retirar un poquito. Las letras me parece que me quedan parejitas, se ven bonitas, las grecas también, entonces no tengo ahí ningún problema yo para que me quede derechito y me quede todo del mismo tamaño. Ahora, que si ustedes no quieren manejar un stencil y prefieren hacerlo de manera más artesanal, utilizando repito, un pincel, o utilizando incluso tal vez plumones, ¿por qué no? Pues bueno, ya queda al gusto de cada quien. Recuerden que lo que nosotros hacemos es darles opciones de cómo podemos manejar nuestro material, cómo podemos sacarle más provecho, pero pues ya también cada uno de nosotros decide qué es lo que más le gusta, incluso en cuanto a las técnicas. Ok, y entonces voy a hacer lo mismo en la greca que tengo acá arriba. Perdón. Estas plantillas no las he subido todavía al catálogo, las tengo ya cortadas, pero todavía no las subo al catálogo. Y yo creo que hoy por la tarde ya estarán allá arriba para que puedan ver ustedes los 6 modelos que tenemos. Y aparte pueden ver otros modelos de plantillas que tenemos. Yo creo que ya estamos cerca de los 150 modelos de plantillas. Y tenemos espirales en diferentes formas, grecas, flores, hojas, corazones, frases para colocar en las botellas, ahorita que está muy de moda también. Voy a retirar mi plantilla ya que terminé de pintar mi pieza y vean, así es como se ve. Me queda muy nítido mi diseño. ¿Sí? Me queda muy parejito. Entonces esto mismo que hice por el frente lo voy a hacer. Aquí me falta a lo mejor nada más un poquito remarcar el acento que se me pasó un poco. Vamos a darle un poquito.
Ok, ahora sí. Entonces aquí tengo ya la parte de enfrente y esto mismo lo voy a hacer por la parte de atrás. ¿Sí? Para que mi frasco tenga vista por los dos lados. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vuelvo a colocar mi plantilla considerando que me quede bien parejita. Preferentemente que me quede a la misma altura de mi diseño que hice por la parte de enfrente. Regreso con mi pintura y mi pincel. Descargo un poquito aquí en mi loseta y si se dan cuenta de la misma que estoy descargando, es de la misma que vuelvo a tomar para aprovecharla. Entonces sigo nuevamente con todo mi diseño, puros golpecitos. Y de esta manera voy marcando todo mi diseño. Y tengan cuidado con la carga de pintura, que no haya pintura en exceso. Siempre hay que tomar en cuenta que todos esos detalles son los que le van a dar mayor valor a nuestro trabajo, y no me refiero solamente al valor económico, lo cual es muy importante porque hemos reiterado en muchas ocasiones que esto que nosotros hacemos tiene la finalidad a lo mejor de que podamos de alguna forma ganarnos unos pesos si nosotros hacemos nuestras piezas y las vendemos, pero también me refiero al valor que le da el hecho de que sea una pieza bien trabajada, con buen gusto, que esté bien terminada y que tenga bien aplicados los elementos que yo estoy usando. Sí, entonces aquí ya terminé la segunda parte. Voy a retirar también mi plantilla. Y repito, me gusta mucho esto de los stenciles porque las plantillas me quedan las letras muy nítidas, como podemos ver aquí. Entonces esto ya lo hice por los dos lados. ¿Sí? Aquí tenemos, y es, repito, la misma frase porque el frasco lo voy a utilizar para lo mismo. Entonces si algún frasco me quedara a lo mejor volteado al revés, pues no necesito estarlo volteando para ver cuál es su contenido. Independientemente del color del lado que yo lo ponga, se va a ver qué es lo que contiene. ¿Sí? Ok, entonces he terminado ya con esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, mi tapa no le he hecho nada. Mi tapa se va a quedar en color negro y solamente al final la voy a sellar. Ahora voy a hacer con un pincel plano. Ahí sí voy a usar un pincel plano. Voy a hacer unas líneas en negro tanto en el inicio del cuello como en el final de mi botella. Si ustedes se dan cuenta, esos pocillos que usábamos en casa tenían siempre un filito negro. Entonces vamos a tratar de simularlo haciéndolo de esta forma. Voy a tomar mi pincel y voy a hacer algo similar a un flotado, pero quiero que me quede una línea gruesa, no quiero una línea delgada, y quiero que se vea una línea sólida, no nada más una línea fantasma como sería de un flotado. Entonces voy a cargar mi pincel con color negro y me voy a ir sobre todo el inicio del cuello. Voy a pasar mi pincel varias veces hasta que la línea me quede del grosor que yo lo haya decidido. Repito, aquí quiero una línea gruesa y quiero una línea sólida porque quiero que se destaque muy bien. Sí, entonces lo único que tengo que hacer es cargar el pincel. Claro, sí lo humedezco para que la pintura corra mejor y con mayor facilidad. Sí, pero repito, solamente humedezco mi pincel y sobre una toallita retiro el exceso de humedad que pudiera haber. No quiero que me quede escurriendo de pintura. Y si se dan cuenta, también esto es muy sencillo hacerlo, no son técnicas complicadas ni mucho menos. Aquí vemos lo fácil que es hacerlo. Y vean, mi línea me queda parejita. Les repito, si yo paso varias veces el pincel, yo mismo voy a decidir qué grosor le quiero dar a mi línea.
de esta forma. Lo voy haciendo y ahí quedó. Sí, ok, ahí está mi línea. Ahora, de la misma manera, voy a hacer la misma línea negra que les comentaba, pero lo voy a hacer en esta parte de abajo. Voy a sacar un filo ahí y vamos a hacer también nuestra línea negra. Regreso con mi pincel, cargo un poco de pintura y esto es lo que voy a hacer. Irme por toda la orillita de abajo. Repito, al pasar varias veces mi pincel, yo voy decidiendo el grosor de mi línea. Y como mi pincel está cargado con humedad, pues me va a dar oportunidad, antes de que seque la pintura, de que yo la pueda ir degradando, de que pueda ir ensanchando esa línea o de que la vaya haciendo más delgada. Aquí dependerá mucho, repito, siempre del gusto de cada quien. ¿Sí? Así es como lo vamos a hacer. Gracias. Y voy a procurar siempre que me quede muy parejita mi línea, que me quede del mismo grosor en todo el contorno. Y esto también, una vez que ya termine mi línea, la voy a dejar secar. ¿Sí? Así es como se va a ver la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a cerrar nuestra pintura negra. Estas piezas de peltre, cuando ya están viejas, empiezan a tener algunas oxidaciones. Voy a tratar de simular esas oxidaciones precisamente con mi envejecedor y voy a hacer una línea, en este caso del cuello, debajo de la que hice del cuello, y en el caso de la que tengo acá abajo, arriba de esta línea negra. ¿Sí? De igual forma voy a cargar mi pincel con el envejecedor, voy a humedecer mi pincel voy a tomar un poquito de ese envejecedor y entonces voy a empezar sobre mi frasco. Repito, esta la voy a hacer debajo de esa línea negra que hice. Entonces no se trata de que yo cubra la línea negra, se trata de que se vea encima la línea negra y se vea debajo la línea con el envejecedor. El envejecedor es un producto muy translúcido, muy transparente, así es de que este sí me va a generar como una sombra, no me va a dar una línea café sólida. Esa es la ventaja del envejecedor, que lo utilizamos mucho para crear sombras, para crear flotados. ¿Sí? Así es como se ve. Entonces esto mismo que hice en esta línea lo voy a hacer en la parte de abajo. Vuelvo a cargar mi pincel con un poquito de humedad, descargo sobre mi servilleta, tomo mi envejecedor y empiezo a aplicar de esta forma. Solamente tengo que deslizar mi pincel y repito, yo voy decidiendo el grosor de mis líneas. Si quiero una línea muy delgada, voy pasando mi pincel varias veces hasta lograrla, y de igual forma si quiero una línea muy gruesa, voy aplicando más producto también hasta donde yo lo decida. Siempre es importante la humedad en mi pincel para que me ayude a distribuir muy bien este producto. Y listo, aquí está. Voy a utilizar ahora un pincel liner y voy a regresar con mi pintura negra.
Voy a hacer ahora, voy a simular estas manchas como si mi pieza estuviera despostillada, como si se hubiera partido y se hubiera desprendido ya una parte de la pintura que tiene en la superficie. Entonces voy a simular estas roturas de la pintura, yo le llamo como si estuviera ya despostillada nuestra pieza. Y para eso voy a utilizar un pincel liner, un pincel delgadito, también un pincel de nuestros amigos de Raciel, pinceles mexicanos, marca mexicana de muy buena calidad. Y voy a agregar un poquito de agua a mi pintura para adelgazarla. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar mi pincel acostado, no voy a trabajar con la punta. Voy a trabajar con mi pincel acostado y voy a empezar a hacer una mancha irregular y que la mancha termine en una punta. ¿Sí? Aquí voy a tratar de, una vez que ya hice esta mancha, jalar mi pincel para que me quede una punta simulando una grieta. Obviamente no tiene que ser una raya derechita porque las grietas no son derechitas, las rayas son tienen formas muy variadas. Entonces repito, acuesto totalmente mi pincel, voy jalando y que me quede, que termine en una punta. Así voy jalando para tratar de disimular esa grieta, pero repito, aquí es acostando todo mi pincel. Y la mancha tiene que ser muy irregular, no tiene que ser redondita, cuadradita, no, tiene que ser una mancha muy irregular. No voy a poner demasiadas, no voy a abusar, pero sí voy a poner en varios puntos. ¿Sí? De esta forma, así de fácil. Vamos a hacer una más, yo creo que por acá arriba. Acuesto todo mi pincel, lo muevo para que me genere una mancha. Y al final termino nada más con una punta para simular una grieta. Es todo lo que voy a hacer aquí. Repito, no lo voy a llenar de manchas, pero sí voy a poner varias para que se vea como que ya sufrió algunos golpecitos mi pieza. Ok, ya hice yo entonces mis manchas con negro, que repito, simulan como si mi pieza estuviera despostillada y ya viejita. Entonces ya están secas y lo que voy a hacer es que regresando con mi envejecedor, que ya quedamos es un envejecedor base agua, es tal vez un producto que nos pueda dar un acabado similar al que nos da el betún de Judea, pero a diferencia del envejecedor, al ser este base agua, nuestro pincel lo podemos lavar muy bien con agua. El envejecedor es base aceite, tiene un olor muy característico a algo similar al solvente más o menos. Es un olor que llega incluso a molestar un poquito. Su secado es más tardado y definitivamente el pincel con el que lo apliquemos tendremos que lavarlo con un solvente. Entonces en la punta de mi pincel yo tomé un poquito de envejecedor, es muy poco, es cosa de nada. Y lo único que voy a hacer es que yéndome aquí por la parte de abajo de mi mancha, voy a crear como una sombra o un flotado, precisamente también para simular que está oxidado. No sé si se alcanza a ver, es muy poquito, es muy tenue. Pero quiero generar esta mancha como oxidado. Si se dan cuenta, el movimiento de mi pincel es muy irregular. Y quiero que se vea o que parezca que ahí donde se abrió la pintura ya se me oxidó. Sí, entonces voy a hacer lo mismo, muevo mi pincel de manera muy irregular. Repito, es muy poco el envejecedor, muy poco el producto que estoy tomando, pero quiero simular un poquito eso, la oxidación. Eso lo voy a hacer en todas mis manchitas. Acá tengo otra y voy a hacer lo mismo. Voy moviendo mi pincel de manera irregular. Es muy importante que mi pincel esté húmedo
para que esa humedad sea la que me ayude a que el producto corra bastante bien. Acá tengo otra. Aquí no tengo que tener cuidado de que el flotador me quede parejito, de que no me pase, no. O sea, muy irregular. Voy a voltearlo. Volteo mi frasco. Y lo mismo que hice arriba de mi mancha, abajo de mi mancha, ahora lo voy a hacer en la parte de arriba. Y si se dan cuenta, no abarco toda la mancha que hice negro, abarco nada más unas partes. Pero quiero aparentar o simular este efecto. Precisamente por eso se llaman falsos acabados, porque estamos tratando de copiar o de darle un efecto parecido a algo que no es. Esto no es peltre, ya vimos que es vidrio. Sin embargo, de alguna forma quiero trabajar un poquito con esa técnica e imitar que se trata de eso, ¿sí? Vean. Y listo. Ok, así se ven las manchitas que he generado con mi envejecedor y con la pintura negra. Muy bien, una vez que esto está seco, voy a darle una capa de barniz transparente para lograr ese brillo que tienen mis piezas. Aquí se ve ya con el barniz. Y además esto me va a ayudar a proteger la pintura para que yo pueda lavar mi frasco sin que le pase absolutamente nada a la pintura. Si yo lo estoy usando para guardar azúcar y llega un momento en el que ya lo veo que está sucio, bueno, yo fácilmente lo puedo lavar, pero necesito proteger mi pintura y lo voy a hacer con ese barniz. Pero antes de usar el barniz sí es base solvente. Y al ser base solvente es posible que si yo lo aplico directo sobre la pintura, a lo mejor me pueda mover un poquito los tonos. Para evitar que eso suceda, primero voy a sellar mi pieza y la voy a sellar con este producto que es un porcelanizador. También lo tenemos nosotros a la venta. Este producto lo utilizamos también, les repito, los productos son muy versátiles y puedo yo diversificar su uso. Este producto lo uso también para pegar servilletas, papel, cromos. Y lo puedo utilizar también para sellar mis servilletas. En este caso lo voy a usar para sellar mi pintura antes de colocar el barniz. Repito, al ser el barniz base solvente, sé la posibilidad de que me mueva los tonos de la pintura si yo no la protejo. Entonces, como se van a dar cuenta, tiene una consistencia muy cremosa. Es líquido, pero vean su consistencia. No es tan líquido como pegamento, pero sí tiene una consistencia muy suave. Sin humedecer mi pincel, utilizando un pincel plano, voy a dar una capa uniforme a mi pieza y voy a empezar desde la parte de acá abajo. Entonces no se va a ver porque obviamente el producto es blanco y la base sobre la que pinté es blanca, pero voy a cubrir toda mi pieza, toda mi superficie. Repito, voy a ser generoso con mi producto, pero sin dejar un exceso, ¿sí? Entonces esto me va a crear una capa y esa capa es la que precisamente va a proteger mi pintura. Aquí lo puedo hacer como si estuviera pintando. Se van a dar cuenta que se empieza a ver un poquito blanco, pero esto va a quedar totalmente transparente una vez que seca. Entonces voy a colocar a toda mi pieza. Vean que aquí se ve un poquito blanco. Esto va a secar y va a transparentar por completo, así es de que no me va a afectar en nada a los tonos que yo utilicé para el stencil o para crear las sombras. ¿Sí? Esto se va a ver totalmente blanco. Pero sí es importante que yo lo haga, repito, para que al momento de que yo coloque el barniz no me mueva los tonos de la pintura. Yo lo hago porque el barniz que voy a usar es un barniz base solvente, pero hay también algunos barnices base agua o solubles al agua. Si ustedes utilizan uno de esos, no hay necesidad de que
de que sellen su trabajo. Pero yo, por precaución, repito, a fin de evitar que pudiera correrse la pintura con el solvente, prefiero protegerlo y no echar a perder mi trabajo. Entonces todo lo voy a hacer muy bien. Voy a cubrir toda mi pieza y voy a cubrir también toda mi tapa. Aquí sí se va a ver, como estoy trabajando sobre una superficie negra, se va a ver que esto me va a quedar blanco. Igual cuando esto seque, se va a ver también totalmente transparente. Y esto lo voy a dejar secar, tanto mi frasco como mi tapa. La mejor prueba de que esto ya está seco es que ya se ve transparente, ya no se ve esto blanco. Ya no se ve aquí el adhesivo como lo estoy viendo ahorita, sino que ya se ve totalmente transparente. Y acá sobre mis letras también, sobre mis letras que se ven un poco blancuzcas, se van a ver totalmente transparentes una vez que esto ya haya secado. Cuando esto ya esté seco, voy entonces a utilizar mi barniz. Repito, este barniz es base solvente, tiene un olor característico al barniz o al solvente, por lo que les sugerimos que lo coloquen en una superficie ventilada. Si tienen un patio, si tienen una área externa a su casa, háganlo ahí. Y por favor, que esto quede fuera del alcance de los niños. Este producto sí puede llegar a ser tóxico. Entonces sí es muy importante que este barniz nosotros lo podamos colocar, repito, en un lugar ventilado, en el patio, en el jardín de la casa, y que dejemos reposar nuestro trabajo por un ratito ahí, a lo mejor como por media hora, en lo que seca y se empieza a despedir ese olor que le va a quedar cuando recién tenemos aplicado el barniz. Una vez que yo aplique mi barniz, así es como se va a ver. Este es el brillo que me va a dar. A lo mejor se aprecia un poquito más en la tapa el brillo, pero así es como me va a quedar mi pieza. Le pongo el contenido de lo que voy a llenar, lo cierro y ahí puedo seguir conservando mis alimentos. Bueno amigos, y así es como quedaron nuestros frascos. Espero que la técnica les haya gustado, que no se les haya complicado absolutamente nada. Recuerden que si se atoraron en alguno de los pasos, pueden volver a ver el video desde el principio. Y sobre todo, pues bueno, les aconsejamos que pongan en práctica estas técnicas, que reciclen todos los frascos, latas, envases, botellas, lo que tengan a la mano, que le den una vida útil y sobre todo que pues bueno lo hagan, lo sé, para su hogar, para darle un regalito a alguien o por qué no, para vender estas piezas también. Espero que les haya gustado. Soy Ricardo Guerra. Recuerden que me encuentran aquí en Facebook como Ricardo Guerra, artista plástico, y en mi canal de YouTube como Ricardo Guerra, manualidades, pintura y más. Cualquier comentario, cualquier duda será bien recibido y con todo gusto les estaré respondiendo. Muchísimas gracias por acompañarme y recuerden que nos vemos muy pronto con otro proyecto. Hasta la próxima.